Vamos a orar. Señor Jesús, gracias de todo corazón por poder escuchar tu palabra. Te pido que dispongas nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ya en alguna ocasión os he hablado de, ahora termina el curso y a veces los niños acaban agotados, pero ¿qué tendrán los niños? Que aunque están agotados, renuevan las fuerzas así, hacen así clic y a la semana siguiente se consumen otra pareja de padres semanales, más o menos. Entonces, los padres sí que acaban agotados y rendidos y no hay forma de renovar a veces las fuerzas. A veces no, uno como que humanamente dices, bueno, estoy que no puedo más. Y para colmo vienen las vacaciones, los niños no van al colegio, en fin, más trabajo todavía. Pablo le escribía a los Gálatas en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, y dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Honestamente, el cansarse es parte de la vida. Y el texto nos avisa de que no nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos. Es decir, el hacer el bien es una siembra. Tú haces un bien, siembras algo, y a su tiempo, en el momento que eso tiene que crecer, cosecharás eso. Ahora, hay situaciones donde uno se mantiene haciendo el bien, donde uno siembra eso que tiene que sembrar, y como parece que la cosecha tardas, ¿verdad? Y todos nos hemos cansado alguna vez, porque dices, bueno, estoy ya haciendo el bien siempre y parece que la cosa no funciona. Y dice, y que a su tiempo segaremos, es decir, hacer bien es algo que alguien tiene que hacer, no es algo espontáneo, es algo que tienes que sembrar, es algo que es consciente, que es intencional para hacer el bien. Porque si quieres hacer el bien, tienes que ser intencional en hacer el bien. Y entonces dice el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A cuántos hay que hacer el bien? A todos. La Biblia nos enseña que hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, hacemos bien a todos, pero a nosotros que somos familia de la fe, todavía más. No puedes dejar a un hermano que está pasando necesidad que como si nada pasara. Entonces, tenemos que hacer bien a todos, especialmente también a los hermanos en la fe. Pero hay momentos como que Pablo avisa y dice, no te canses de esto. ¿Por qué dice no te canses? Porque nos cansamos. Y es algo que me llama la atención y que la Biblia avisa. Los buenos se cansan de hacer el bien. Y nos cansamos. Y decimos, bueno, ya me cansé de llegar siempre yo el primero y puntual. Ya me cansé de ser yo siempre el que tengo que venir a limpiar y hacer las cosas. Ya me cansé de ser yo el que me levanto siempre temprano y preparar el desayuno en la casa. Y ya me cansé siempre tener que esperar yo porque tú siempre llegas tarde. Ya me cansé de hacer yo el trabajo de mi compañero. Ya me cansé. Y de repente manifestamos un cansancio de hacer lo bueno. Y como ya tengo compartido en algunas ocasiones, porque en este texto siempre me vuelvo a él de una manera u otra, lo que me preocupa es que el texto dice que los que hacen el bien se cansan, pero oye, ¿te has fijado que los que hacen el mal nunca se cansan? Los que hacemos el bien o procuramos hacer el bien, nos agotamos de hacer las cosas bien. Pero los que hacen el mal, oye, son especialistas. Yo nunca he visto a nadie levantarse y decir, ay, ya me cansé de robar, ¿para qué tanto? Entonces, yo ya no robo más. Entonces, o ya me cansé de ser un mal compañero. Se acabó. Voy a ser buen compañero. O ya me cansé de llegar tarde. Voy a llegar puntual. Porque aquí podríamos dar algunas lecciones de eso. Entonces,
hacer un máster en impuntualidad. Es interesante, los que hacen mal las cosas nunca se cansan. O que tuviste alguna vez a un adolescente rebelde que te diga, ya me cansé de desobedecer, voy a ser el hijo que esperabas. Es decir, ¿cómo? Es decir, algo pasó, dice, algo le pasó, lógicamente. Nadie se cansa. Nunca he visto a nadie decir, me cansé de ser infiel. Dejan de serlo porque los pillan. Y por la cuenta que les tienen. Es interesante, esa paradoja, que hacer el bien cansa, sin embargo hacer el mal no. ¿Por qué? Porque para hacer el bien hay que ser muy intencional, como os decía antes. Hay que hacer un esfuerzo, hay que sembrar. Se cansan los que hacen la siembra porque la hacen de forma intencional y saben que tienen que ser consistentes, tienen que hacer lo correcto, tienen que hacer pensando no en el presente, sino en el futuro y sobre todo tienen que tener paciencia. Hacer bien a un vecino que te trata mal, lo que te dan ganas es devolverle mal por mal. Sin embargo, hacer el bien requiere un esfuerzo, una consistencia, un gasto de energía que sería mucho más fácil devolverle el mal por mal. Sin embargo, la Biblia dice, no devolváis mal por mal, sino a que te maldiga, bendícele. Luego, mantenerse en lo que dice el apóstol Pablo, y fíjate que dice, no nos cansemos, él se incluye. No dice, no os canséis. Dice, no nos cansemos. Él se incluye porque ha visto muchas veces la tentación de que mantener los principios, mantener los valores, mantener lo que uno cree y lo correcto en medio de un mundo que nadie hace caso, pues entonces la tentación es a bajar esos principios e incluso se los transmitimos a nuestros hijos. Cuando a nuestros hijos les decimos, no dejes que te pisoteen, tú antes de que te peguen, pega tú primero, antes de que te hagan, haz tú primero. Lo que estás enseñándoles es algo tremendo. No tienes por qué mantenerte siendo bueno si los demás son malos contigo. Tú también tienes que ser malo con ellos. Perfecto. Si eso es lo que tú quieres enseñar, perfecto. Si es lo que tú quieres sembrar en tus hijos, adelante. Porque ese es el sistema que nos enseña en este mundo, que no tienes por qué tener paciencia, tienes que obtenerlo todo en su momento, que no tienes que soportar que puedan atentar contra tus valores o tus derechos. El problema es cuando esos hijos crecen y ese argumento se vuelve contra ti como padre. Y quieren lo que quieren, cuando lo quieren y cómo lo quieren. El problema es eso, que hacer el bien tiene muchas exigencias y como tiene exigencias, nos cansamos. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La tentación es decir, lo dejo, no sigo así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, que nos cansamos. Pero fíjate lo que dice Isaías 40, versos 30 y 31. El profeta Isaías está escribiendo y dice así. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y los jóvenes flaquean y caen. Si hay alguien que no debe flaquear y caer, cansarse y fatigarse, es un joven, un muchacho. Que lo hagamos tú y yo, que ya estamos entrados en edad, vale. Pero un joven tiene que tener fuerzas para mucho más. Dice, incluso en situaciones donde aquellos que debieran de tener la energía necesaria, incluso en situaciones donde aquellas personas que están constituidas ya por la edad y por la juventud para soportar circunstancias difíciles, incluso esos flaquean, incluso esos se fatigan y se cansan. Pero, y aquí está esta preposición que hace una corrección, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces aquí vuelve a aparecer el término de cansarse, pero aparece un término nuevo que es nuevas fuerzas.
Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Y cómo van a venir esas nuevas fuerzas? Fíjate, porque a veces pensamos, dice que esperando en Dios. Y a veces pensamos que esperando en Dios lo que va a pasar es que Dios nos va a quitar de esas situaciones difíciles, nos va a quitar de esas situaciones de estrés, nos va a quitar de esas situaciones que absorben y desgastan nuestras fuerzas. Pero el texto no dice, los que esperan en el Señor, Dios les arreglará todos los problemas. Los que esperan en el Señor no van a pasar ninguna situación difícil, ni van a pasar ninguna situación de cansancio. No. Dice, te vas a cansar, te vas a fatigar, vas a estar en situaciones de ese tipo, pero hay algo que Dios te va a dar, que es nuevas fuerzas. Te va a renovar las fuerzas. Sí que problemas, no voy a preguntar, ¿cuántos tenéis problemas? Porque sería estúpido, porque todos tenemos problemas. Si no es de un sentido, es en otro. Todos tenemos problemas, así que no eres el único que está pasando a veces situaciones difíciles en una etapa o en otra de la vida. Lo que nos hace falta no es que los problemas desaparezcan, lo que nos hace falta son nuevas fuerzas. Fuerzas nuevas para enfrentarlos. ¿Y cuándo llegan las nuevas fuerzas? Las nuevas fuerzas llegan cuando gastaste las viejas. Porque si necesitas nuevas fuerzas es porque has llegado a un punto de cansancio. Has hecho lo correcto, has hecho lo bueno, te has mantenido con tu trabajo, con tu familia, con tal, y llega un momento de cansancio, de agotamiento, y dices, no puedo más. Entonces dice el texto, sí, pero fíjate, incluso en esas situaciones donde los más fuertes se cansan, los que esperan en el Señor, los que esperan en Dios, los que ponen su confianza en Él, los que dicen, Dios mío, te necesito en este momento, los que son capaces de hablar con Dios trayendo su corazón, porque la espera no es una espera inactiva, es una espera diciendo, Dios mío, te necesito, Dios mío, actúa, Señor, renueva mis fuerzas. Dice, los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Por eso esa expresión que se usa a nivel secular, a nivel del mundo, el que espera, desespera. Y es verdad, sin Dios. Pero el que espera en Dios, no desespera, porque el Señor es nuestra esperanza. Entonces, si es nuestra esperanza, el que espera en Dios, ¿qué hace? Trae nuevas fuerzas. Pero no vienen hasta que se agotan. Por eso no te preocupes si estás sintiendo que tus fuerzas se están agotando en una situación. Tranquilo. Es lógico. Incluso en lo natural. Cuando vienen las nuevas fuerzas, por cuando gastaste las que tenías. Entonces descansas, comes, duermes, te repones en el aire natural y tienes nuevas fuerzas. Te levantas al día siguiente de nuevo a trabajar. ¿Cuánto no habéis sacado algún día extenuados que coge la cama y ¡pum! Sin fuerzas. ¿Y cómo te levantas al día siguiente? A menos que estés enfermo. Pero si estás bien de salud, te levantas con nuevas fuerzas. Y las fuerzas se renuevan cuando se gastan. Ahora, por eso, ¿por qué Dios va a dar nuevas fuerzas? Y espera que gastes las que tienes, porque Dios quiere ver cómo gastas las fuerzas. Escúchame bien. El Señor quiere ver cómo gastas tus fuerzas. Si las gastas para hacer el bien o las gastas para hacer el mal, o al menos para no hacer el bien. Si las gastas en cuidar a alguien que es difícil de cuidar, en amar a tus hijos, en sostener tu hogar, proveer para tu casa, incluso para tu prójimo. Quizás digas, no aguanto más. Quizás digas, tengo ganas de dejarlo todo. Pero cuando te mantienes haciendo el bien, Dios te va a renovar las fuerzas. Incluso en tu trabajo natural. ¿Cuántos no estáis cuidando de personas difíciles de cuidar? Yo escucho muchos relatos de personas que cuidan de otros que son difíciles de cuidar. Hablaba esta semana con una hermana que me decía una situación difícil de cuidar, un hombre muy difícil de cuidar.
Y dije, sí, pero la diferencia entre tú y las demás personas que abandonaron ese trabajo porque era difícil de cuidar es que tú no estás ahí por un sueldo, estás con una misión. No vas a cuidar de una persona solo por un sueldo. Vas con una misión. Que esa persona conozca a Jesucristo. Y después ya lo mandamos para el cielo. No, es una broma. Pues que sirva al Señor. Es decir, si estás haciendo el bien, hermanos, si estás gastando tus fuerzas en cuidar tu casa, tu familia, en ayudar al prójimo, en servir a los necesitados, estás en el banco de alimentos como tenemos y a veces es ingrato, estás sirviendo en lo secreto en la iglesia y nadie lo ve, si estás trabajando horas sin que nadie vea por tus hijos, si estás haciendo cosas que nadie ve, Dios va a renovar tus fuerzas, es su promesa. Las fuerzas se renuevan así. Dios te va a dar fuerzas para que sigas haciendo el bien, aún en medio de las dificultades más complicadas. Fijaros lo que dice el Salmo 84. El Salmo 84, uno de mis preferidos, dice así el verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿En quién hay que tener las fuerzas? En el Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en el Señor. Fíjate, esto es importante, porque muchas veces queremos renovar nuestras fuerzas sin acudir al Señor, y más ahora en tiempos de vacaciones. Queremos renovar nuestras fuerzas simplemente con un parón físico o de descanso, pero dice que nuestras fuerzas tienen que estar en el Señor, y a esos hombres les llama, o esas mujeres, esas personas, bienaventuradas, es decir, bendecidas. Por eso, no acudas a pedir consejo cuando estés en debilidad. No acudas a pedir que te den guía personas cuando tú estés en situaciones de debilidad, de fatiga, a personas que no saben renovar sus fuerzas en el Señor. Que no saben. Te van a dar consejos malos, consejos carnales, consejos desorientados. Porque ellos mismos no saben. No saben. Y dice, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Es decir, las mismas personas que irán de poder en poder, es decir, que ya tienen fuerzas, que tienen poder, esas mismas personas antes atraviesan un valle de lágrimas. Porque dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder, verán a Dios en Sión. Así que antes de tener esas fuerzas, viene un valle de lágrimas. Muchas veces vienen así, esas situaciones de valles de lágrimas. Así que el lugar que te está agotando, el lugar que te está haciendo llorar, el lugar que te cansó, el lugar que te desgastó, vas a atravesarlo con nuevas fuerzas, porque entraste agotado y sales en el poder de Dios. ¿Cómo? Porque tus caminos, dice, están en tu corazón, están los caminos de Dios, porque tienes tus fuerzas puestas en Dios. Es decir, atraviesas el valle de lágrimas. Y vuelvo a insistir en esta idea, no desaparece el valle, lo atraviesas. El valle de lágrimas. A veces las lágrimas son lo que nos acompañan en muchos valles de la vida. Pero la palabra de Dios dice, y Jesucristo en el Sermón del Monte lo dejó bien clarito, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Es decir, las lágrimas hacen que Dios haga algo. Y es que atraen la consolación de Dios. ¿Y quién tiene el ministerio de la consolación? ¿A quién le encarga Dios que nos consuele? Pues la Biblia dice que al Espíritu Santo, que Él es el consolador. Entonces, cuando tú estás clamando, llorando en un valle delante de Dios, el Espíritu Santo viene, actúa dentro de ti
Y es algo inexplicable, es algo que no entiendes, es algo que no comprendes. En lugar donde debieras de tener desespero, tienes paz. Por eso dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no hay quien lo entienda. Estoy en luto, estoy en quebranto, estoy bien. Estoy siendo perseguido, estoy siendo atacado, estoy pasando ese valle, estoy haciendo el bien y no doy cosechado. Pero como estás en esa situación donde abres tu corazón, donde hablas con Dios, Dios viene y te renueva las fuerzas. Dice que el valle de lágrimas lo convierte en una fuente, y no cualquier clase de fuente, en una fuente de poder. En una fuente de poder. Esto no son palabras simplemente dichas para decorar. En el año 2006 esperábamos nuestra primera hija. Teníamos toda la casa decorada y lista para recibirla. Nació Miranda, nuestra niña, y una situación dramática de operaciones, de equipos médicos que vinieron para operarla porque nace con una malformación. Una situación crítica hace que nos obligase la vida a atravesar un valle de sombra y de muerte porque nuestra niña murió. Ya han pasado muchos años, 26 años. Ya la espina no duele, pero la herida está. Cuando uno predica de estas cosas, no predica desde la distancia de un teólogo que lee la Biblia, sino de alguien que en aquella hora de oscuridad y en aquella hora de dificultad, lo que parecía que iba a ser algo que nos iba a tragar, aquel valle de sombra hizo que el Espíritu Santo viniese sobre nuestras vidas y cobramos nuevas fuerzas. Llevó un tiempo, cobramos nuevas fuerzas y no caímos en la desesperación. Recuerdo cómo el Espíritu Santo nos ministraba, nos levantaba, nos consolaba. Había tiempos de llorar, por supuesto. Había tiempos de no entender nada, de no comprender, aunque pues el Señor nos habló en múltiples ocasiones. Pero atravesamos un valle de lágrimas y siempre nuestras fuerzas estuvieron puestas en Él. Y Dios convirtió aquel valle de lágrimas en una fuente y una fuente de poder. Esto, hermanos y hermanas, es absolutamente real. Esta palabra que predicamos no es simplemente algo que nos decimos para animarnos los domingos. Esta crisis que tú puedes estar pasando, cualquiera que sea, no te puede desanimar a hacer el bien y hacerlo siempre, a todos, especialmente a los hermanos de fe, en la fe. Tienes que determinarte a que eres inofendible, que ninguna ofensa te va a poder tocar, que nada de lo que el enemigo pueda tener preparado puede tocarte. En el nombre de Jesús lo declaras y te mantienes haciendo lo correcto y no desmayas. Por eso, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, le escribe a los hermanos y dice así, fíjate cómo va, el capítulo 5, 1 Pedro 5, 10 dice así: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate, dice después, va a venir una recompensa donde va a venir algo increíble que te va a fortalecer, te va a dar nuevas fuerzas, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a establecer, pero te va a fortalecer. Cuando habla de que hay un después, es que antes hay un antes. ¿Y cuál es el antes? El antes no es fácil. Dice que vamos a padecer un poco de tiempo. Ese padecimiento, es decir, de un poquito de tiempo. Es decir, va a haber situaciones, sí o sí, donde hay padecimiento.
Y tú no puedes venirte abajo en ese padecimiento. No puedes venirte abajo en unas circunstancias difíciles. No puedes, no debes. Y hay muchos testimonios que podríamos poner de hermanos que están cansados y agotados y que no renuevan, no entienden, no comprenden lo que significa que Dios renueve sus fuerzas. Y no hablo de los que esperan después de haber pasado de todo. Dios no funciona y tienen queja. No, os estoy hablando de aquellas personas que en medio de la dificultad, de medio de la crisis, seguís manteniendo los valores, seguís manteniendo los principios, seguís manteniendo las convicciones, seguís manteniendo aquello que creéis para vosotros y para vuestros hijos. Estos que esperan, aunque venga un padecimiento por un corto de tiempo, dice que la palabra que Dios los va a establecer, los va a afirmar, los va a fortalecer, va a hacer algo especial con ellos. Personas que no se han movido de seguir sin desmayar, sirviendo a Dios, a pesar que a veces se agotan las fuerzas. Y fíjate que el texto anterior a esta palabra del apóstol Pedro, dice el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, lo que te está diciendo, ten cuidado, porque el enemigo de nuestras almas es como un león que anda rondando, hasta que alguien dice, ya no aguanto más, lo dejo. Dice, a este me lo como. ¿Por qué Dios se porta así conmigo? ¿Por qué Dios permitió esto o lo otro? ¿Por qué esto me tiene que ocurrir a mí? ¿Por qué? Dice, resiste esa tentación, resiste esa voz, resiste la tentación de dejar de hacer el bien, resiste esa tentación que te dice abandona, déjalo, no vale la pena. ¿Por qué? Porque mira, hoy si Dios te amara, ¿por qué te pasó eso a ti? Dice, resiste firme en la fe. Resiste firme en la fe. Dios te ha dado una fe, no simplemente para que, ay, sí soy creyente. No, te ha dado una fe para que resistas. Esto es lo que creo, esto es lo que dice su palabra, esto es lo que yo voy a proclamar. Dice, a tales personas Dios los va a afirmar, fortalecer, perfeccionar, establecer. ¿Y por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque nuestra tarea, y con esto quiero terminar, nuestra tarea es hacer discípulos. Y en el proceso de hacer discípulos, a veces uno, haciendo lo correcto, y aquellos que lideráis los grupos pequeños, haciendo lo correcto y sembrando la vida en aquellos que quieres darte, no recibes la cosecha que esperarías cosechar. El apóstol Pablo, que había dado su vida por todos, incluso especialmente por una iglesia que estaba en Corinto, la iglesia de Corinto se portó con él, bueno, vamos a dejarlo muy mal, no voy a calificarlo. Podría haber dicho como unos sinvergüenzas, pero muy mal. Él les entregó la vida, les entregó todo. Y entonces en un momento dado, cuando ya está escribiendo su segunda carta, la segunda carta de los Corintios, les escribe y les dice así en el capítulo 12, verso 15, dice así. Y yo, con el mayor placer, gastaré de lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque amándoos más, aunque amándoos más, se ha amado menos. Pablo dice, yo lo voy a hacer con el mayor placer. Voy a hacer discípulos con el mayor placer. Y aún voy a gastar de lo mío. Es decir, dice, fíjate, está puesto el texto, 2 Corintios 12, 15, por favor. ¿Está puesto? Sí, no. ¿No está puesto el texto? ¿Se han puesto los textos? Yo estoy, como no tengo ojos en la nuca, sí, bueno. Y con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Es decir, aquí hay dos formas de gastarse.
Y aquí en griego utiliza una palabra que se llama el panao, que era el sueldo. Entonces dice, yo gastaré de lo mío, de lo que yo tengo, pero no solo gastaré de lo mío. Dice, me voy a gastar a mí mismo. Son dos cosas diferentes. Hay gente que gasta de lo suyo, pero no se gasta a sí mismo. Hay gente que sirve, se gasta a sí mismo, pero no gasta de lo suyo. Y Pablo dice, yo me voy a gastar el panao, como dice el pan de cada día, y el ek da panao, dice en griego. Es decir, me voy a gastar a mí mismo, voy a gastar de lo que tengo, por amor a vosotros, por hacer la obra de Dios en vosotros, por levantar discípulos entre vosotros. Aunque no entendáis nada, dice el apóstol Pablo. Porque amándoos más, aunque amándoos más, sea amado menos. Déjame el texto, no lo quites. Aunque amándoos más, sea amado menos. Es decir, Pablo está hablando de que él estaba sembrando, haciendo el bien, gastando de su bolsillo, gastando su vida por levantar discípulos entre aquellas personas que tenían que ser discípulos, pero aquella gente no lo entendía, no lo comprendía, no lo recibía e incluso lo resistía. Y él dice, me da igual. Es como un padre cuando educa a un hijo. Se da a sí mismo y de lo que tiene y no espera que un hijo con 4 años, Juan que estaba por aquí correteando y no se enteraba de nada, no esperas que él entienda, que comprenda y que con 4 años o con 8 te diga, papá, gracias por tu esfuerzo, por tu dedicación. Ni se espera que un padre le diga, esto lo hago por vosotros. Eso no es un padre. No le reclama a nadie, menos a un hijo. Esto lo hago, lo haces por ti. Y si tienes esa actitud de reclamar a un hijo, ¿qué clase de padre eres? Lo mismo que hicieron nuestros padres por nosotros, lo haremos por nuestros hijos y la recompensa es que mis hijos lo hagan por los suyos. Esa es la mejor recompensa. Que entreguen su vida, que se dediquen, que gasten de lo suyo y se gasten a sí mismos, porque la recompensa que es ver un hijo que crece y que es un hombre o una mujer de bien y que siga haciendo el bien. Luego Pablo dice, llega un punto en que Pablo podía haber dicho, se acabó. ¿Sabéis qué, Galatas? Me habéis una vez lo bofetearon. Le dan una bofetada. ¡Pah! Dice, ¿sabéis qué? Se acabó. Se finí. Caput. Bien. Me voy de la iglesia. Dejo la iglesia. O dejo la fe. O dejo de ser líder de célula. O dejo de servir. No. No escuches esa voz. Es que me agoté, Marcos. Se me acabaron las fuerzas. Claro, pues tienes que ir justo a aquel que renueva las fuerzas. Aquel que es capaz de renovar tus fuerzas. Que aunque estés atravesando un valle de lágrimas, renueva tus fuerzas. Aquel que es capaz de cada día renovar, como dice la palabra, nuevas son tus misericordias. ¿Cuándo? Cada mañana. Cada mañana Dios renueva sus misericordias. Porque en el proceso de hacer discípulos, ¿qué es un discípulo? Aquel que ama a Dios sobre todas las cosas. Jesús lo enseñó así. Y aquel que ama a su prójimo como a sí mismo. Luego, si tú, dice, ¿y cómo tiene que amar? Dice, con todas sus... Luego, si se te acaban las fuerzas, ¿con qué vas a amar? Por eso, por muy duro que sea el día, por muy difícil que sea el trabajo, por muy complicada que sea tu vida, tú no puedes llegar a tu casa a la noche sin fuerzas para amar a tus hijos o amar a tu marido o a tu esposa. Tienes que reservar unas fuerzas para llegar ahí y darte para ellos. Porque si no tienes fuerzas para amar,
Si no tienes fuerzas para amar, ¿con qué vas a amar? Y por eso las personas que nos renuevan sus fuerzas, dice que amemos a Dios con todas sus fuerzas, ocurre lo que ocurre, que cuando atravesan el valle de lágrimas, cuando atravesan por un poco de tiempo tenéis que padecer, cuando atraviesan esos padecimientos, esas circunstancias difíciles, no les ayudan a bien todas las cosas. La palabra de Dios en Romanos 8:28 dice: los que aman a Dios, a los que se mantienen amando a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero si yo no tengo fuerzas porque las desgasté en donde no debía, o porque no las renuevo y no tengo fuerzas para amar a Dios, ¿cómo me van a ayudar todas las cosas para bien? ¿Cómo? Por eso ves a un apóstol Pablo que dice: no desmayemos, o digo, no nos cansemos, y se incluye: hey, yo no soy un Superman, yo tengo que hacer aquí lo que todos hacen, yo no me canso, voy a procurar no cansarme. Y es más, quiero que sepáis que aun yo me gastaré del todo por amor de vosotros. Y esa es la actitud de un hombre de Dios, una mujer de Dios, o de un padre y una madre. Esa es la actitud que se espera de un cristiano, no de un religioso que viene a un culto o a una misa. Ese no es el asunto. El asunto es una fe que transforma una casa, una fe que transforma a un hombre o a una mujer, una fe que se transmite. Esta es la herencia que le dejamos a nuestros hijos. Enseñarles que en medio del valle de sombra, del valle de lágrimas, puedes transformar ese dolor y esas lágrimas en una fuente de poder. Yo no sé cómo estás hoy aquí, ni por qué has venido. Igual dije, bueno, vine porque mi mujer me dijo: o vienes o vienes. Vale, voy. Entonces, no sé cómo está tu corazón, pero yo el mensaje que tengo de parte de Dios para tu vida es: no te canses de hacer el bien. Mantente haciendo lo correcto y a su tiempo segarás si no desmayas. Ponte de pie, por favor. Aleluya, Señor. Señor, tú eres el que renueva nuestras fuerzas. Y Señor, reconocemos que hay tiempos de desgaste, de cansancio, de agotamiento. Pero declaramos que cuando esperamos en ti, cuando confiamos en ti, cuando nos abandonamos en ti, tú siempre renovaste nuestras fuerzas y lo seguirás haciendo. Mira tu pueblo que está aquí hoy, Señor. Mira cada uno de los que estamos. Tú conoces nuestras circunstancias, nuestros dolores, nuestros pesares, nuestros errores y equivocaciones. Yo te ruego, Señor, que pongas un espíritu sobre tu pueblo, que anhele buscarte a ti para renovar sus fuerzas, que alumbres su entendimiento, que les des espíritu de revelación, de conocimiento, para que sepan cuándo resistir en el día malo con fe al enemigo de nuestras almas. Yo te ruego que cualquier persona que esté pasando un valle de lágrimas en esta hora pueda traer el ministerio de la consolación, que el Consolador, el Espíritu Santo, venga y toque sus corazones. El Señor
es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, oh nada me faltará. Y si tú estás aquí en esta mañana y nunca antes en tu vida, nunca le dijiste: Dios mío, quiero rendir mi vida, quiero rendir mi corazón a ti, quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis errores, por gobernar mi vida yo mismo. Quiero conocerte, Jesús, como ese que te levanta en medio de la hora de la oscuridad. Quiero conocerte, Jesús. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, si quieres conocerle, yo te voy a invitar que hagas una oración de fe. Una oración de fe. Y Dios, que está en todas partes, pero especialmente está aquí de una forma manifiesta, va a escuchar tu oración, va a venir a ti, va a traer consolación, va a traer perdón, va a traer vida nueva, va a ocurrir un milagro donde tus fuerzas se van a renovar por primera vez en Cristo, en el Señor Jesús. Si quieres hacer esta oración de todo corazón, repite conmigo, levanta tu mano allí donde estás. Si quieres hacer esta oración por primera vez en tu vida, que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere hacer esta oración por primera vez? Tú tienes los ojos cerrados, no tienes que mirar a ningún lado, porque es entre tú y Dios esto. Pero yo quiero ver qué dices. Yo quiero. Das ese paso de fe sin temor y repite conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, errores y caminos equivocados en los que anduve. Señor Jesús, ven a mi vida, límpiame y hazme una nueva persona. Trae fuerzas en medio de la debilidad. Renueva mis fuerzas en medio de este valle que atravieso. Te recibo en mi vida por fe y declaro que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en tu nombre, Jesús. Amén.